en el capítulo 7 de Daniel, a partir del versículo 9, un texto que merece nuestra atención. Dice el profeta: cuando yo miré, fueron colocados tronos en su lugar. Esta visión que comienza con este versículo, cuando yo miré, fueron colocados tronos en su lugar, va a ser una visión de Dios en su majestad, de Dios sobre su trono. Y el profeta la va a ir explicando poquito a poco, y yo voy a tratar de ver qué es lo que quiso decir. Pero aquí estos tronos no se dice nada más. Pero 6 siglos después, San Juan se va a referir a estos tronos. Son los tronos alrededor del trono del Cordero, los de los 24 ancianos, que ya le dedicamos otro sermón. De hecho, se dice, mientras yo miré, fueron colocados tronos en su lugar. Pero no se dice que nadie los ocupe. Interesante. Después, San Juan tendrá una visión en que ya había 24 ancianos. Continúa el profeta Daniel. Y un anciano se sentó en su trono. Su ropa era blanca como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana pura. Fijaos que aquí cuando se dice un anciano, la visión lo que quería enseñar era que Dios viene desde toda la eternidad, que Dios conoce los siglos de los siglos y los milenios. ¿Cómo expresar eso a un hombre como Daniel? Vio a un anciano. Y muchas veces a Dios Padre, en las pinturas, lo representamos como un anciano de abundante pelo blanco, sentado en un trono. Después, la otra cosa en la que recalca es en la blancura, símbolo de pureza. Dice, su ropa era blanca como la nieve y el pelo de su cabeza como lana pura. La blancura, la limpieza, no hay mancha en él. Continúa el profeta. Su trono era de llamas de fuego y las ruedas eran fuego que ardía. Las ruedas las explica anteriormente en el mismo libro Ezequiel, también hablando de que había unos ángeles que tenían la apariencia de inmensas, poderosas ruedas, pero que eran seres angélicos. Su trono era de fuego, no de fuego material, porque Dios no es material, Dios es espíritu. Luego, ese trono no era material, de hecho se dice que es de fuego. Pero si no es un fuego material, ¿qué es? El fuego del amor, el fuego del amor. Sin ninguna duda, ese fuego es el ardor de amor que tienen los que están más cerca de él. Unos tienen más amor, menos amor. Los muy enamorados siempre se refieren a ese amor intensísimo que hace que todo el día esté uno pensando en la amada, deseando estar con ella, como un fuego que se guarda en el seno, en el corazón. Pues bien, ese pequeño fuego humano por otro ser humano no es comparable al de los grandiosos seres angélicos llenos del más puro y perfecto amor. Y lo dice la Biblia, que estos seres sean fuego ardiente, fuego ardiente. Continúa el profeta. Una corriente de fuego salió y fluyó de su presencia. Este versículo lo vamos a dejar para un poquito más adelante. En los siguientes versículos dice que miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en su presencia. Es el único versículo, donde se nos da el número más grande de ángeles que hay. En otros lugares se habla de miles de ángeles, pero aquí es el único en que se dice miriadas de miriadas, es decir, decenas de miles de decenas de miles. Es decir, centenares y centenares de millares. La miriada era la medida máxima, tampoco significa que solo haya centenares de millones de ángeles, ¿no? Era la medida máxima. Después
El profeta, a partir del versículo 11, habla de las bestias que había visto, bestias de opresión, bestias que extendían el mal sobre la tierra. Y entonces dice una cosa: y para el resto de las bestias su dominio fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por una sesión y un tiempo. Es decir, al mismo tiempo que el profeta nos muestra la visión del trono de Dios, absolutamente su poder es incontestable, Dios le permite ver las bestias, los grandes imperios que se suceden sobre la tierra, que a veces entre sí luchan. Pero dice, pero sus vidas fueron prolongadas por una sesión y un tiempo. Es decir, incluso esos inmensos imperios que han costado la vida de muchas personas, que han sacrificado la vida de tantos, que han metido en prisión, torturado, que han reducido la pobreza para mantenerse y expandir sus territorios y su gloria, hay una permisión por parte del que está en el trono. Hay una permisión por designios, que es lo que se nos va explicando en la Biblia. Esas bestias de opresión también se les da un tiempo de vida sobre la tierra. Tenemos que leer la Sagrada Escritura para tratar de entender el porqué, pero que sepamos que el tiempo que estén con esos pasos poderosos sobre la tierra es un tiempo determinado hasta el último día, no durarán ni un día más. ¿Sí? Y después de hablar de estas bestias, del trono, del cuerno que hablaba palabras arrogantes, etc., entonces dice, y vi a uno como un ser humano, viniendo con las nubes del cielo, a uno como un ser humano. Y dice, y él llegó hasta el anciano y se presentó ante él, y se le dio el dominio, la gloria y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio será un dominio eterno, no pasará, y su realeza es una que nunca será destruida. Esto nunca se ha dicho de un ser humano, ni de David, ni de Salomón, nadie. Evidentemente, de lo que está hablando aquí es de un ser humano al que se ha unido la naturaleza divina. Está hablando del que va a ser Jesucristo. Y vi a uno como un ser humano. ¿Cómo? No dice exactamente un mero ser humano. Cuando dice cómo, no es que esté diciendo que no era humano, sino no era un humano más. Era como un ser humano, pero más que humano. Cuando esto lo vio Daniel, se preguntaría, ¿pero quién es él? Pero lo consignó exactamente. Ahora nosotros, después de la encarnación, sí que lo tenemos claro. Si Dios es uno, si Dios no da su gloria a nadie doy mi gloria, dirá la Biblia. ¿Quién puede ser alguien al que se le da el dominio, la gloria y la realeza? Y va a durar para siempre. Nosotros ya lo sabemos. Es la segunda persona encarnada. Pero antes he dicho que había dejado un versículo para después. Y es que lo he leído, se os habrá pasado por alto porque, de hecho, yo durante años cuando he leído este pasaje también se me pasaba por alto. Dice, y una corriente de fuego salía y fluía de su presencia, de la presencia del anciano sentado en el trono. Siempre que había leído esto decía, ¿y qué será esto? Entiendo que son los ángeles, entiendo que es el Hijo de Jesucristo, entiendo quién es el Padre, pero ¿y esto? Y entonces hoy por primera vez he dicho, claro, la Santísima Trinidad, del trono donde está el anciano, de él sentado en el trono, fluía esta corriente de fuego. Todo lo demás está claro que es.
Esta corriente de fuego es la única que no le daba ninguna interpretación. Ahora está claro, el anciano, con el pelo, su barba, toda ella blanca como la nieve, aquel que viene con forma humana y se le da todo, toda realeza. Y después el fuego del Espíritu Santo. Esta visión, tenemos las palabras, pero qué maravilloso sería si pudiéramos ver qué es lo que vio él, con qué imágenes Dios se le reveló en mitad de un éxtasis en el que pudo ver no un sermón, sino la imagen de la Trinidad. Ojo, la imagen de la Trinidad, porque nadie puede ver la esencia de Dios y seguir viviendo. Nadie. Los que veían a Cristo veían su cuerpo, sus milagros, oían sus palabras. Nadie puede ver la sustancia de Dios sin que el alma, como atraída por un imán, abandone el cuerpo y muera la persona. Pero se nos dio al menos a nosotros, a través del profeta, ver cómo eran estas cosas. Ángeles, el fuego que no es más que el ardor más grande posible del amor, la segunda persona a la que el Padre, el anciano, le da absolutamente todo, su gloria incluso. Que todos nosotros hagamos en esta vida de manera que le dejemos claro a Dios que es lo que más nos importa. Todo lo demás no importa. Un pequeño sueldo, un tal, todo lo dejaremos aquí. Lo único que importa es el llenarnos de ese amor del que Él está más que lleno. Y todo lo demás es caduco, es material, se queda aquí, y lo vemos que se queda aquí. Luchad, esforzaos, trabajad por aquello que la fe nos dice que no se queda aquí. Y estemos seguros cuando veamos opresión, como la que ocurre en Venezuela ahora, como la que ocurre en otros países, o naciones que están sufriendo tanto por pillaje, bandidos, señores de la guerra, lugares de anarquía. Sepamos que en lo alto de los cielos está ese trono y que a todos esos grandes imperios, y lo mismo a los pequeños rufianes malignos, se les da un tiempo, pero no más de ese tiempo, porque Dios es Rey. Esa es la cosa que tenemos que tener totalmente clara. Fijaos que Moisés no da descripciones de Dios, habla de cómo se comunicó con él, pero no fue el elegido para escribir eso. ¿Por qué? Quizás porque en ese momento todavía necesitaban más adorar a un Dios espíritu. Quizás porque el pobre Moisés quizás no era la persona adecuada para expresar en palabras cosas mucho más complejas que ya en la época de los grandes profetas sí que se ve que hay un avance en el modo de describir, etc. Bueno, el caso es que Daniel dice que el anciano, a ese que tenía aspecto como de hombre, le dio el dominio, la realeza, de manera que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará. Y su realeza es una que nunca será destruida. La realeza nunca será destruida. Sin embargo, dice que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Jesucristo, al venir al mundo, en cierto modo es como un rey que conquista su reino. Él es rey, pero sobre la tierra conquista su reino. Él lucha una batalla personalmente, pero serán los seguidores de ese rey de un reino espiritual los que continuarán muchas otras batallas, y ese reino se sigue extendiendo. Hago notar que
ya quedan muy pocos lugares de la tierra donde no haya llegado el Evangelio. En el Evangelio mismo se dice que cuando la buena nueva haya llegado a todas partes de la tierra, entonces Él volverá. Así que quedan ya pocos lugares, pocos, pero todavía los hay algunos. Una cosa que ha dicho el profeta Daniel de su visión es que el anciano, cuando se sentó, sus vestiduras eran blancas como la nieve y el pelo de su cabeza era como la lana pura. Esto lo dice del anciano que es Dios Padre, como dijimos ayer en la explicación. Curiosamente, en Mateo 28:3 dice Mateo que la apariencia de Jesús en la transfiguración era como el rayo y su ropa blanca como la nieve. Dice esto del Padre en Daniel, dice esto del Hijo en el Evangelio. La blancura, la pureza. Hay una insistencia de nuevo en este punto. Apocalipsis, capítulo 1, dice al comienzo del capítulo que vio a uno entre las 7 candelabros, decía, y en medio de los candelabros vi a uno como un hijo de hombre. De nuevo vuelve a usar la expresión de Daniel, como un hijo de hombre, vestido con una larga túnica, con una faja de oro sobre su pecho. Y dice ahora, su cabeza y su pelo eran blancos como la lana blanca, blancos como la nieve. Esta es una enseñanza repetida. El Padre, cuando se tiene que manifestar de alguna manera a Daniel, lo hace bajo un aspecto de blancura. Lo mismo va a ocurrir en Mateo, en la Transfiguración, y en el Apocalipsis capítulo 1. La blancura como símbolo de limpieza. Los sacerdotes, al entrar en el santuario, cuando se construyó el templo, tenían que vestir túnicas blancas. Después, el resto iba vestido con todos los colores. Los pueblos orientales siempre han sido muy coloridos, también los romanos de la época del Imperio Romano. Franjas negras sobre una túnica amarilla, todo tipo de figuras geométricas, todo tipo de colores que ahora nos resultarían chillones. Sin embargo, los sacerdotes, para oficiar ante Dios en el santuario, tenían que revestirse enteros de la blancura de las túnicas de lino, símbolo de la pureza. Después, fuera, que se vistan como quieran. No había una vestidura fija para los levitas fuera del santuario. Vestían con todo tipo de colores, pero dentro del santuario no. La blancura. Después dice Apocalipsis 1, capítulo 14, su pelo era blanco como la lana, blanca, y blanco como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies como el bronce bruñido, refinado como en un horno. Bruñido, para los que no lo sepan, es cuando el bronce, cuando sale de un molde. Yo soy hijo de herrero, se ha dicho de paso, aunque todo lo aprendí en los libros, porque mi abuelo se murió cuando yo era pequeño. Pero bueno, el caso es que el bronce, cuando sale del molde, tiene una apariencia que no es demasiado brillante. Es después, cuando se frota y se lija, con unas lijas especiales, cuando va adquiriendo una tonalidad brillante. El metal es el mismo, pero se necesita frotar y lijar, y bruñido es muy brillante. Pues aquí dice eso, sus pies eran como el bronce bruñido, refinado como en un horno. El bronce bruñido brilla como el oro, aunque es más resistente que el oro puro. Entonces aquí lo que está queriendo mostrar con estas imágenes, con los ojos que eran como una llama de fuego, es la luz, como el oro, como lo más bello. Acordaos también que en el Apocalipsis capítulo 4 se dice, el que estaba sentado sobre el trono parecía como el jaspe, y después va diciendo otro tipo de piedras preciosas, y un arco iris brillaba
como una esmeralda que rodeaba el trono. Usa estas imágenes materiales para hablar de la belleza espiritual que sale de Dios. Hasta sus pies eran como el oro, brillantes como el oro. Hasta sus ojos eran como un fuego. ¿Qué será realmente ver a Dios sobre su trono? Él ha tenido que usar imágenes muy materiales. ¿Será realmente la visión de Dios Padre, como lo hemos dibujado con un pelo largo, una barba blanca, un anciano sentado en un trono? ¿O será algo totalmente de no apariencia material? Pues no lo sé. Jesús sí, Jesús es corporal, pero nuestra felicidad no va a ser ver su cuerpo, va a ser ver la sustancia de Dios. Esa es la visión beatífica, no ver un cuerpo por más que nos alegre y nos haga felices ver a Jesús, sino ver el ser infinito. Pero ¿habrá en algún lugar de la tierra, cuando la Jerusalén celeste, una manifestación de Dios Padre, Dios Hijo corporalmente, y otra manifestación del Espíritu Santo? Pues probablemente sí, pero no estoy seguro. Porque daos cuenta de que todos los bienaventurados verán a Dios, estén donde estén. Lo dice el Evangelio: no despreciéis a estos pequeños, les dice Jesús a sus discípulos, porque sus ángeles ven el rostro de Dios. Están ayudándoles, están en la tierra, digámoslo así, pero están viendo el rostro de Dios. No nos olvidemos que Dios está en todas partes. Cuando se dice que Jesús está a la derecha de Dios Padre, bueno, en realidad Dios Padre está en todas partes. El único trono que aparece en el Apocalipsis es el de Jesús, en el centro de los 4 seres gigantescos vivientes que son los 4 ángeles más impresionantes. Pero al mismo tiempo que digo esto, todo será tan espiritual que no haya una manifestación de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Aunque yo no lo sé, la Iglesia sobre esto nunca ha dicho nada, yo me inclino a pensar que sí, que en ese mundo resucitado, que será la tierra vuelta a hacer por las manos de Dios, en el que estará la Jerusalén celeste, en el que estará sin ninguna duda el trono de Jesús como Rey, radiante de luz y de belleza, que es lo que intenta expresar esto, pienso que puede haber una manifestación de Dios Padre y otra del Espíritu Santo, para que esté allí visible con los ojos corporales lo que hemos recitado con la fe. Pero fuera de esta posibilidad, que nadie la sabe, lo cierto es que ver el ser infinito será otra cosa totalmente distinta de ver cualquier manifestación. No tiene nada que ver la manifestación del Espíritu Santo con fuego y ruido de tempestad, de viento fortísimo, y en forma de paloma en el bautismo de Jesús. No tiene nada que ver eso, aunque hubiéramos estado allí, a ver la sustancia de Dios. Pero aquí sí que estamos hablando de algo completamente imposible de imaginar. En cualquier caso, lo que Dios nos asegura es que eso valdrá la pena todo. No se compara al mejor banquete, a los más grandes honores, a ver el ser infinito, gozar del ser infinito. Veremos el ser infinito además, sin ninguna duda, veremos el ser infinito como algo absolutamente estático e inmóvil desde toda la eternidad, en el que no hay nada de cambio, porque Dios es perfecto y no hay cambio, pero al mismo tiempo que lo veremos como la cosa más estática, inamovible del mundo, será algo internamente dinámico, con la vida de la Trinidad, de las 3 personas, las procesiones internas dentro de Dios. Estas cosas
Ahora son palabras como cuando alguien venía a un pueblo de Castilla, de América, y les explicaba el Amazonas y les decía, pues en su desembocadura el río, siendo río y kilómetros de río, no se veía la otra orilla. Es un río en el que hay grandes peces, en el que pueden ir grandes barcos, cubierto de aves tropicales, quedarían ensimismados. Pues lo mismo pasará con Dios. ¿Qué será realmente lo que es el premio de la humanidad, el premio del heroísmo? No lo sabemos. Dios ha usado unas pocas imágenes para desvelar un poco las cosas, pero solamente tiene lo más bello de este mundo, las gemas, la luz del rayo, del fuego, pero no tiene más cosas que nos pueda ayudar a verlo. Nada más, que todos nosotros, de verdad, pensemos que muchas cosas tiene la religión, pero lo único que importa es esto, el trono de Dios. Lo único que importa es Dios. Todo lo demás son medios. Que no nos despistemos nunca, que no nos desviemos nunca con los medios, dejando olvidado o preterido lo que realmente es el núcleo de todo, la esencia de todo, y por lo que todo lo demás en la Iglesia existe, que es Dios.